Prepárate para un viaje desgarrador a través de los capítulos más oscuros de la historia, donde la fe se convirtió en un verdugo implacable y el dolor en un altar de sangre. Hoy desentrañamos 9 relatos escalofriantes que estremecerán a los amantes de la historia y los detalles macabros, desde las plazas ensangrentadas de la Europa medieval hasta los campos de ejecución en el Japón feudal. Esta odisea revela cómo la religión transformó espadas, hogueras y látigos en instrumentos divinos, castigando a herejes, mártires y rebeldes con una crueldad que aún resuena en los anales del tiempo en cada rincón del mundo. Desde el Languedoc hasta la Nueva España, la fe justificó masacres, torturas y sacrificios públicos a través de los ojos de Peter de Tabor, enfrentando las llamas cruzadas. Taro de Nagasaki, colgando en una cruz, y Margaret de Amberes, quemada por su fe, exploraremos cómo el sufrimiento se convirtió en un espectáculo santificado. Estas no son solo historias de dolor, sino de resistencia, donde hombres y mujeres desafiaron la muerte con una convicción que cambió la historia. Número 1. La cruzada contra los albigenses, la masacre de Bessieres. El verano de 1209, la ciudad de Bessieres, enclavada en las tierras soleadas del Languedoc, en el sur de Francia, se convirtió en el epicentro de una de las tragedias más devastadoras de la Edad Media, a la cruzada Albigense, decretada por el Papa Inocencio III en 1208. No era solo una guerra contra los cátaros, una secta cristiana que desafiaba la autoridad de la Iglesia Católica, sino un castigo divino diseñado para erradicar la herejía y consolidar el poder eclesiástico. Los cátaros, con su creencia en un dualismo que separaba el mundo material, corrupto, del mundo espiritual, puro, y su rechazo a los sacramentos y al clero opulento, eran una amenaza para el orden establecido. En Bessieres, la fe se convirtió en una justificación para la violencia y el dolor, en un instrumento de purificación. En Bessieres era una ciudad vibrante, con murallas de piedra que se alzaban orgullosas junto al río Orbi, protegiendo a unas 20.000 almas. Católicos, cátaros y judíos convivían en una frágil armonía, unidos por el comercio y la vida cotidiana, pero divididos por creencias. Aunque no todos los habitantes eran cátaros, la ciudad era un refugio para ellos, respaldada por el joven vizconde Raimundo Roger Trencavel, de 24 años, quien toleraba la herejía en sus dominios. Esta tolerancia lo convirtió en un objetivo para la Iglesia, que veía en el Languedoc un nido de disidencia que debía ser aplastado en el ejército cruzado, liderado por el implacable Simón de Montfort y bendecido por el legado papal Arnaud. Amaury llegó a Bessieres en julio de 1209. Era una fuerza formidable, compuesta por caballeros del norte de Francia, mercenarios y fervorosos católicos, con un número estimado de 15.000 hombres. Su misión era clara: identificar y entregar a los herejes. Los líderes de Bessieres, reunidos en un consejo apresurado, debatieron la exigencia. Entregar a los cátaros significaba traicionar a sus vecinos, muchos de los cuales eran amigos, familiares o socios comerciales. Confiando en las murallas de la ciudad y en la posibilidad de negociar, decidieron resistir. No podían imaginar que esta decisión desataría un infierno porque, el 22 de julio, tras días de asedio, un incidente menor cambió el curso de la historia. Un grupo de defensores locales salió a hostigar al campamento cruzado, pero su retirada desorganizada dejó una brecha en las defensas. Unos soldados rasos, sin órdenes directas, aprovecharon la oportunidad y entraron en la ciudad. Lo que comenzó como una incursión se convirtió en una masacre desenfrenada. Los cruzados, sedientos de sangre y botín, irrumpieron en Bessieres matando indiscriminadamente. Hombres fueron degollados en las calles, mujeres violadas antes de ser asesinadas, y niños aplastados bajo los escombros de casas incendiadas. Las crónicas de Cesario de Eysterbach and Monge, Cisterciens, relatan una escena de caos en la ciudad ardía, y el humo cubría el cielo como un velo de muerte. En medio de este horror, una frase atribuida a Arnaud Amaury ha resonado a través de los siglos: metadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos. Aunque algunos historiadores, como Lawrence Marvin, cuestionan si Amaury pronunció estas palabras, la frase captura la brutal indiferencia de la cruzada. Los cruzados no se detuvieron a distinguir entre herejes y católicos. La iglesia de Santa María Magdalena, un refugio para cientos de civiles, fue rodeada y quemada. Las llamas devoraron a quienes estaban dentro,
y los gritos de los atrapados se mezclaron con el crepitar del fuego. Se estima que entre 7.000 y 10.000 personas murieron en un solo día, una cifra que, para una ciudad de ese tamaño, era catastrófica. En el corazón de esta tragedia estaba Guillaume de Louvour, un cátaro de 34 años, cuya vida encarna el costo humano de la cruzada. Guillaume, un tejedor conocido por su habilidad para crear telas finas, vivía con su esposa, Marie, y sus 2 hijos, Clara de 8 años y Etienne de 12, en una casa modesta cerca de la muralla este. Como cátaro, Guillaume seguía las enseñanzas de los perfectos, líderes espirituales que predicaban la renuncia a los placeres mundanos y la búsqueda de la pureza espiritual. Cada noche se reunía en secreto con otros creyentes para orar y discutir las escrituras cátaras, que prometían la liberación del alma del cuerpo corruptible. Cuando los cruzados llegaron, Marie, una católica devota que toleraba la fe de su esposo, lo instó a huir con los niños hacia Carcassona, donde podrían encontrar refugio. Pero Guillaume, convencido de que su fe lo protegería, se negó. Si morimos, será en la verdad de Dios, dijo, según un relato oral transmitido entre los cátaros sobrevivientes. La familia se unió a cientos de otros que buscaron refugio en la iglesia de Santa María Magdalena, creyendo que los cruzados respetarían el lugar sagrado. Pero la fe no los salvó. Cuando los soldados irrumpieron en la iglesia, el caos se apoderó del lugar. Marie y los niños murieron en el incendio, sus cuerpos consumidos por las llamas. Guillaume, sin embargo, fue capturado vivo, identificado como un cátaro prominente por un vecino que buscaba salvarse, arrastrado a la plaza central. Guillaume fue atado a un poste de madera frente a una multitud de cruzados y prisioneros aterrorizados. Los soldados, siguiendo las órdenes de Amaury, apilaron los cuerpos de otros cátaros a su alrededor, junto con sus pertenencias, y les prendieron fuego. El humo acre llenó el aire, mientras Guillaume, con las manos temblando, enfrentaba su destino. Le ofrecieron una última oportunidad para abjurar de su fe y jurar lealtad a la Iglesia Católica. Pero Guillaume, con una voz que apenas ocultaba su dolor, respondió: mi alma pertenece a Dios, no a los hombres que queman su nombre. Estas palabras, según un testimonio anónimo citado por el cronista Pedro de Vox-Toserne, enfurecieron a los cruzados. El castigo fue inmediato y brutal. Los verdugos encendieron una pira a los pies de Guillaume, asegurándose de que el fuego creciera lentamente para prolongar su sufrimiento. Las llamas lamieron sus piernas y el calor abrasador comenzó a consumir su carne. Guillaume, según los relatos, recitaba oraciones cátaras mientras el dolor lo desgarraba, su voz alternando entre susurros y gritos. El proceso duró horas, cada momento una agonía que los cruzados observaban con una mezcla de reverencia y desprecio. Cuando finalmente murió, su cuerpo carbonizado fue dejado en la plaza como advertencia. Los soldados, convencidos de que su sufrimiento purificaba la ciudad de la herejía, celebraron la victoria. La masacre de Béziers no fue solo un acto de violencia, sino un espectáculo cuidadosamente diseñado para enviar un mensaje en la iglesia. Al justificar la matanza como un acto de purificación divina, transformó el dolor en una herramienta de control. Según el historiador Joseph Strayer, la cruzada Albigense marcó un punto de inflexión en la historia de la intolerancia religiosa, mostrando cómo la fe podía ser manipulada para justificar atrocidades. Sin embargo, la masacre no acabó con la herejía. Los cátaros sobrevivientes, traumatizados pero decididos, se replegaron a fortalezas como Montségur y Albi, donde continuaron resistiendo. La cruzada se prolongó por décadas, dejando un rastro de ciudades destruidas y comunidades destrozadas. La historia de Guillaume no es única. Miles de cátaros enfrentaron destinos similares, quemados en hogueras masivas o asesinados en las calles. Pedro de Vox-Toserne describe cómo los cruzados, tras Béziers, perfeccionaron sus métodos, identificando a los herejes con la ayuda de informantes y ejecutándolos en ceremonias públicas. Estas ejecuciones, presentadas como actos de justicia divina, tenían un propósito claro: disuadir a otros de desafiar a la iglesia. Pero para las víctimas, el dolor no era una purificación, sino una tragedia. Las familias rotas, los hogares destruidos y las vidas perdidas en Béziers dejaron una cicatriz en el Languedoc que tardaría generaciones en sanar. El impacto de Béziers reverberó más allá de sus murallas. La masacre fortaleció la resistencia cátara en otras regiones, pero también consolidó el poder de la iglesia
y sus aliados seculares. Simón de Montfort, elevado a héroe de la cruzada, continuó su campaña con una ferocidad que lo convirtió en sinónimo de crueldad. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿cómo pudo la fe, que predicaba amor y compasión, justificar tal violencia? La respuesta yace en el poder de la narrativa religiosa, que transformó el sufrimiento en un sacrificio necesario, un medio para un fin divino. Este primer capítulo, con sus imágenes de fuego y sangre, nos sumerge en un mundo donde la religión no solo justificó el dolor, sino que lo convirtió en un espectáculo sagrado. Número 2. En la Inquisición española, el tormento de la Garrucha en 1480. La ciudad de Sevilla, un crisol de culturas y tensiones en el corazón de la España recién unificada, se convirtió en el escenario de un terror institucionalizado. Los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, habían consolidado su poder bajo la bandera de un catolicismo militante, pero temían que los conversos, judíos y musulmanes, bautizados para evitar la persecución, mantuvieran sus antiguas creencias en secreto. Para proteger la pureza de la fe, establecieron la Inquisición española, un tribunal eclesiástico con un mandato divino: erradicar la herejía a cualquier costo. En las oscuras cámaras del castillo de Triana, el cuartel de la Inquisición en Sevilla, un instrumento de tortura se alzaba como símbolo de este celo, la garrucha, un dispositivo que transformaba el cuerpo humano en un campo de batalla, donde el dolor era la prueba de la culpa y la confesión, un acto de redención. A la garrucha, conocida en otros lugares como estrapada, era una forma de tortura de una simplicidad engañosa, pero de una crueldad devastadora. La víctima, con las manos atadas a la espalda con una cuerda áspera, era izada por una polea hasta una altura de 3 o 4 metros. Luego, los verdugos soltaban la cuerda, dejando que el cuerpo cayera abruptamente, solo para detenerlo justo antes de tocar el suelo. El peso del cuerpo, suspendido por los brazos, provocaba dislocaciones en los hombros, desgarros musculares y un dolor tan intenso que muchos perdían el conocimiento. En los casos más severos, se añadían pesos de hasta 50 kilogramos a los tobillos, aumentando la presión sobre las articulaciones y prolongando la agonía. El historiador primitivo Martínez Fernández, en su estudio sobre la Inquisición, describe la garrucha como un tormento que no solo quebraba el cuerpo, sino que buscaba doblegar el alma, forzando confesiones que satisficieran la justicia divina. La Inquisición no era solo un sistema judicial, era un espectáculo de poder. Los autos de fe, ceremonias públicas donde los acusados eran juzgados y castigados, atraían a miles de espectadores que veían en cada latigazo, en cada grito, una afirmación de la fe católica. Pero detrás de estos eventos públicos estaban las cámaras de tortura, donde los inquisidores, armados con la autoridad de la Iglesia, extraían confesiones bajo el pretexto de salvar almas. La garrucha, por su simplicidad y eficacia, se convirtió en una herramienta favorita, usada contra judíos conversos, musulmanes, protestantes y cualquiera sospechoso de deslealtad religiosa. En Sevilla, donde la población conversa era numerosa, estas sesiones eran una rutina macabra, un recordatorio constante de que nadie estaba a salvo de la vigilancia de la Iglesia. En el centro de esta historia está Elena de Toledo, una joven conversa de 28 años, cuya vida fue destruida por una acusación. Elena, hija de un comerciante judío que se había convertido al cristianismo en 1470 para escapar de la creciente hostilidad, vivía en un barrio humilde cerca del río Guadalquivir. Era conocida por su devoción aparente asistía a misa todos los domingos, confesaba regularmente y educaba a sus 2 hijos, de 6 y 9 años, en la fe católica. Pero en 1481, un vecino, movido por envidia o rencor, la denunció ante la Inquisición, afirmando que había visto a Elena encender velas los viernes por la noche, una práctica asociada con el judaísmo, y que evitaba comer cerdo en las cenas comunitarias. Estas acusaciones, aunque vagas, eran suficientes en una época de paranoia religiosa. Elena fue arrestada en la medianoche del 15 de octubre de 1481. Los guardias irrumpieron en su casa, arrancándola de los brazos de sus hijos, que lloraban desconsolados. La llevaron al castillo de Triana, una fortaleza sombría donde los gritos de los torturados resonaban en los pasillos de piedra. En una cámara subterránea, iluminada solo por antorchas parpadeantes, Elena enfrentó al inquisidor Fray Diego de Mendoza, un dominico de mirada penetrante y voz fría. «Confiesa tus pecados judaizantes»,
y tu alma será salvada, le ordenó. Elena, temblando pero decidida, negó las acusaciones. Soy cristiana, y mi fe es verdadera, respondió. Según los registros del tribunal conservados en el Archivo General de la Nación, la negación de Elena no fue aceptada. Para los inquisidores, la resistencia era una señal de culpa, y la tortura, un medio para extraer la verdad. La llevaron a una sala contigua, donde una polea oxidada colgaba del techo. Los verdugos, 2 hombres robustos, con rostros impasibles, la desnudaron hasta dejarla en ropa interior, una humillación diseñada para quebrar su espíritu. Le ataron las manos a la espalda con una cuerda que cortaba su piel, y la izaron lentamente hasta que sus pies dejaron de tocar el suelo. El dolor en sus hombros era inmediato, como si agujas candentes atravesaran sus articulaciones. Fray Diego, sentado en una silla de madera, repitió su demanda en confiesa: «O sufrirás la ira de Dios». Elena, con lágrimas corriendo por su rostro, negó nuevamente. Entonces, los verdugos soltaron la cuerda. El cuerpo de Elena cayó 3 metros, deteniéndose con un tirón que dislocó ambos hombros. El grito que escapó de su garganta fue tan desgarrador que incluso uno de los guardias desvió la mirada. Pero Fray Diego permaneció inmóvil, tomando notas en un pergamino. La izaron de nuevo, esta vez añadiendo un peso de 20 kilogramos a sus tobillos. La presión era insoportable, y la cuerda se clavaba más profundamente en su piel, dejando marcas sangrientas. Por segunda vez, la dejaron caer, y el impacto arrancó otro grito, esta vez más débil. Entre cada caída, los inquisidores le ofrecían clemencia a cambio de una confesión. Pero Elena, con la voz quebrada, repetía: «No he hecho nada contra Dios». El tormento continuó durante 2 días. Entre sesiones, Elena era encerrada en una celda húmeda, sin comida ni agua, con el cuerpo cubierto de magulladuras y sangre. Los inquisidores, siguiendo el protocolo descrito por el Manual de Rectorium Inquisitorum de Nicolás Helmerich, creían que el dolor físico era un reflejo del sufrimiento espiritual necesario para purgar el pecado. Autershire, Daya, exhausta y al borde del colapso, Elena confesó. Admitió haber encendido velas los viernes, haber recitado oraciones hebreas y haber rechazado la Eucaristía, prácticas que nunca había realizado. La confesión, obtenida bajo tortura, era suficiente para condenarla, aunque los inquisidores sabían que tales admisiones eran poco fiables. Como señala Martínez Fernández, la tortura no buscaba la verdad, sino la sumisión. La confesión no trajo alivio. Elena fue sentenciada a muerte en un auto de fe, una ceremonia pública diseñada para reforzar el poder de la Iglesia. El 12 de noviembre de 1481, la Plaza Mayor de Sevilla se llenó de miles de espectadores, desde nobles hasta campesinos, que acudían a presenciar el espectáculo. Elena, vestida con un San Benito amarillo decorado con llamas rojas, fue llevada al centro de un escenario de madera. Los inquisidores leyeron su sentencia, detallando sus crímenes, mientras la multitud murmuraba. Atada a un post, Elena enfrentó su destino. Los verdugos encendieron la pira y las llamas comenzaron a consumirla. Según un relato anónimo citado en los anales de la Inquisición, Elena no gritó, sino que inclinó la cabeza como si rizara. Su muerte, que duró más de 1 hora, fue presentada como un triunfo de la fe sobre la herejía, pero para sus hijos, que observaban desde la distancia, fue una pérdida irreparable. La historia de Elena no es un caso aislado. La Inquisición española, que operó durante más de 3 siglos, procesó a decenas de miles de personas, muchas de ellas conversos acusados sin pruebas sólidas. La garrucha, junto con otros tormentos, como el potro y la doncella de hierro, se convirtió en un símbolo de esta represión. Según el Archivo General de la Nación, al menos 2.000 personas fueron ejecutadas en autos de fe entre 1480 y 1530, y muchas más murieron en prisión o durante la tortura. Los conversos vivían bajo una nube de sospecha, obligados a probar su fe en cada aspecto de su vida, desde lo que comían hasta cómo rezaban. La garrucha, con su brutal simplicidad, era una herramienta perfecta para este sistema, ya que no requería más que una cuerda y una polea para infligir un sufrimiento inimaginable. El impacto de la Inquisición se extendió más allá de las víctimas individuales. Comunidades enteras fueron destruidas, familias separadas y economías locales afectadas por la confiscación de bienes de los acusados. Los autos de fe, como el que acabó con la vida de Elena,
no solo castigaban a los herejes, sino que también servían como advertencia. A la deslealtad a la fe católica tenía un precio. Sin embargo, la represión también generó resistencia. Algunos conversos, como los criptojudíos de Andalucía, continuaron practicando su fe en secreto, arriesgando todo por sus creencias. Otros, traumatizados por el terror, abandonaron sus identidades culturales para integrarse completamente en la sociedad católica. La Inquisición española, al santificar el dolor como un medio para preservar la ortodoxia, dejó un legado de miedo y desconfianza. La historia de Elena de Toledo es un microcosmos de este sistema, donde una acusación podía destruir una vida y el sufrimiento se presentaba como un sacrificio necesario. Este segundo capítulo nos lleva al corazón de una España dividida, donde la fe, en lugar de unir, se convirtió en una herramienta de opresión y el dolor en un espectáculo divino. Número 3. Los mártires cristianos de Roma. El suplicio de las Fier nace en el siglo II. El Imperio Romano era un coloso que se extendía desde las brumosas costas de Britania hasta los desiertos de Siria. Un mosaico de culturas unidas por las legiones y la reverencia a un panteón de dioses paganos. En este mundo de templos de mármol y sacrificios rituales, una nueva fe emergía silenciosamente, desafiando los cimientos del orden imperial. Los cristianos, con su creencia en un único Dios y su negativa a ofrecer incienso al emperador como divinidad, eran vistos como subversivos. Una amenaza a la Pax Diorum, la armonía entre los hombres y los dioses, que sostenía la prosperidad de Roma bajo emperadores como Nerón, Trajano y Marco Aurelio. Las persecuciones contra los cristianos se intensificaron, convirtiendo a los creyentes en mártires y a los anfiteatros en escenarios de horror. Entre los muchos castigos diseñados para aplastar esta fe, el suplicio de las fieras destacaba por su brutalidad, un espectáculo de sangre y dolor santificado por el poder romano, donde las víctimas eran ofrecidas a leones y osos hambrientos para apaciguar a los dioses y entretener a las masas en el Coliseo. Inaugurado en el año 80, bajo el emperador Tito, era el corazón palpitante de estos castigos públicos. Sus gradas, capaces de albergar a 50.000 espectadores, vibraban con el clamor de una multitud que veía en las ejecuciones una afirmación de la supremacía romana. Según M. Amparo Mateo Donate, profesora de Historia Antigua, las persecuciones no eran solo un medio para eliminar disidentes, sino una herramienta de propaganda para reforzar la lealtad al imperio y sus dioses. Los cristianos, acusados de ateísmo por rechazar el panteón pagano y de traición por negarse a jurar lealtad al emperador, eran blancos perfectos. La Epístola a Diogneto, un texto cristiano del siglo II, captura el espíritu de esta resistencia. A los cristianos son perseguidos, pero no abandonados, golpeados, pero no destruidos. Cuanto más se los castiga, más numerosos se vuelven. Este fenómeno, lejos de extinguir la fe, la fortaleció, transformando el dolor en un testimonio de creencia. El suplicio de las fieras era un castigo diseñado para maximizar el espectáculo y la humillación. Los condenados, a menudo desnudos o vestidos con túnicas harapientas, eran arrojados a la arena del anfiteatro, donde enfrentaban a leones, osos, leopardos o toros salvajes. Los animales, mantenidos en jaulas subterráneas y privados de comida durante días, eran azuzados por guardias armados con látigos y lanzas. El ataque era rápido y feroz, garras que desgarraban carne, mandíbulas que trituraban huesos y sangre que empapaba la arena bajo los gritos de la multitud. Las actas de los mártires, documentos recopilados por las comunidades cristianas, narran cómo muchos enfrentaban estas muertes con una serenidad que desconcertaba a sus verdugos. En lugar de suplicar clemencia, cantaban himnos o rezaban, convirtiendo su sufrimiento en un acto de fe que resonaba más allá de la arena. En el centro de esta historia está Lucía de Ostia, una joven cristiana de 22 años cuya vida y muerte encapsulan el costo humano de estas persecuciones. Lucía, hija de un panadero en el bullicioso puerto de Ostia, a 25 kilómetros de Roma, se había convertido al cristianismo a los 16 años tras escuchar a un predicador itinerante, un anciano llamado Clemente, que hablaba de un reino espiritual donde no había dolor ni opresión. Cada semana, arriesgando su vida, Lucía se escabullía al anochecer para unirse a un grupo de cristianos en las catacumbas de la Vía Apia, un laberinto de túneles oscuros donde los creyentes oraban, compartían pan y vino
y leían las cartas de Pablo. Lucía, con su voz suave y su fe ardiente, se convirtió en una líder entre los suyos, animando a los más jóvenes a mantenerse firmes frente a la creciente hostilidad. En el año 165, durante el reinado de Marco Aurelio, la persecución de los cristianos alcanzó un nuevo nivel de ferocidad. Marco Aurelio, un filósofo estoico que veía en el cristianismo una amenaza a la estabilidad del imperio, ordenó redadas masivas en Roma y sus alrededores. La ciudad, con sus templos dedicados a Júpiter, Marte y Venus, estaba impregnada de un fervor pagano que exigía lealtad absoluta. Lucía fue denunciada por un vecino, un comerciante de pescado llamado Decio, quien la había visto rechazar una ofrenda de incienso durante un festival en honor a Júpiter en el foro de Ostia. Decio, movido por una mezcla de rencor personal y temor a ser asociado con los cristianos, informó a las autoridades. En la noche del 3 de marzo, los guardias irrumpieron en la casa de Lucía, arrancándola de los brazos de su padre, un viudo que desconocía su conversión. «Es una buena hija, no una traidora», gritó el anciano. Pero los soldados, con rostros de piedra, la arrastraron a una carreta rumbo a Roma. Lucía fue llevada ante el prefecto de Roma, Quinto Juniu Juscico, un hombre conocido por su severidad y devoción al emperador. En una sala de mármol del Palatino, iluminada por antorchas, Rustico la interrogó. «¿Por qué rechazas a los dioses que protegen Roma?», preguntó, su voz resonando en las paredes. Lucía, con los ojos bajos pero la voz firme, respondió en solo: «Hay un Dios, y a él sirvo con mi corazón». Las actas de los mártires, conservadas por la comunidad cristiana de Roma, registran su valentía. Ni las cadenas ni las amenazas la hicieron flaquear. Rustico, furioso por su desafío, le ofreció una última oportunidad en jurar lealtad al emperador y ofrecer un sacrificio a Júpiter. Lucía, inspirada por las historias de mártires como Ignacio de Antioquía, que había enfrentado a las fieras con serenidad, se negó. «Mi vida es de Cristo, no de Roma», dijo. Su sentencia fue inmediata a muerte en el Coliseo. Por el suplicio de las fieras, el 7 de marzo de 165, el Coliseo estaba lleno hasta reventar. La multitud, una mezcla de nobles, comerciantes y plebeyos, aguardaba el espectáculo con una mezcla de morbo y reverencia. Lucía, vestida con una túnica blanca manchada de tierra, fue llevada al centro de la arena, atada a un poste de madera con cuerdas que cortaban sus muñecas. Los guardias, armados con lanzas, abrieron una trampilla subterránea y 2 leones hambrientos emergieron, sus rugidos silenciando momentáneamente a la multitud. Los animales, con los ojos brillando de ferocidad, se abalanzaron sobre ella. El primer león le desgarró el brazo izquierdo, arrancando un grito que resonó en las gradas. El segundo le abrió el torso con sus garras, y la sangre empapó la arena, formando charcos oscuros bajo el sol abrasador. Según las actas, Lucía levantó la cabeza y rezó al Señor: «Recibe mi espíritu, como recibiste a los que vinieron antes». Su muerte, aunque rápida en comparación con otros suplicios, fue un espectáculo de horror, diseñado para humillar a los cristianos y reforzar la autoridad del imperio. Pero el suplicio de Lucía no fue un acto aislado. Ese mismo día, otros cristianos enfrentaron destinos similares en la arena. Entre ellos estaba Márquez, un esclavo liberto de 30 años que se había convertido al cristianismo tras trabajar en una casa cristiana. Márquez, acusado de profanar un altar pagano, fue arrojado a un oso pardo traído de las montañas de Dacia. El animal, enfurecido por el hambre, lo destrozó en minutos, mientras la multitud aplaudía. Otra víctima, una anciana llamada Perpetua, no la de Cartago sino una homónima romana, fue atacada por un toro salvaje que la embistió repetidamente, rompiendo sus huesos antes de que un guardia la rematara con una espada. Cada muerte era un mensaje en desafiar a Roma tenía un precio, y ese precio se pagaba con sangre. En el suplicio de las fieras no era solo un castigo físico, sino también psicológico. Los romanos creían que al exponer a los cristianos a una muerte tan pública y brutal, quebrarían la moral de sus seguidores. La arena del Coliseo, con su suelo manchado de sangre y sus ecos de rugidos, era un teatro donde el dolor se convertía en entretenimiento, pero el efecto fue el opuesto. Las actas de los mártires relatan cómo los espectadores, impresionados por la serenidad de los condenados, comenzaban a cuestionar la justicia de las persecuciones. Algunos,
conmovidos por la valentía de figuras como Lucia, se convertían al cristianismo en secreto, llevando la fe a nuevos rincones del imperio. Eusebio G. Cesaro, en su Historia Eclesiástica, escribe: la sangre de los mártires fue la semilla de la iglesia. Una frase que captura el impacto de estas muertes. El contexto de las persecuciones era complejo. Marco Aurelio, un emperador conocido por su filosofía estoica, no era un tirano sádico como Nerón, pero veía en el cristianismo una amenaza a la cohesión social. Las crisis del siglo II, plagas, invasiones bárbaras y disturbios económicos alimentaban el temor de que los dioses estuvieran enojados por la presencia de los cristianos. Los gobernadores locales, como Rústico, tenían amplia libertad para aplicar castigos, y muchos lo hacían con celo, buscando ganarse el favor del emperador. Los anfiteatros, desde Roma hasta Cartago y Antioquía, se convirtieron en escenarios de masacres. Además de las fieras, los cristianos se enfrentaban otros suplicios. Algunos eran quemados vivos, envueltos en túnicas empapadas de brea, otros crucificados como su maestro, y muchos enviados a minas en Sicilia o Cerdeña, donde el trabajo forzado y las enfermedades los mataban lentamente. En la comunidad cristiana de Roma, aunque pequeña, era resilient. Las catacumbas, como las de San Sebastián y San Calixto, se convirtieron en refugios donde los creyentes enterraban a sus mártires y grababan inscripciones en su honor. A Lucia, Martira de Cristo, Durham. En estas tumbas escondidas para la tierra eran más que cementerios, eran santuarios de resistencia donde los cristianos se reunían para orar y recordar a los caídos. La historia de Lucia, como la de tantos otros 6. Número 4. A las brujas de Salem. El peso de la fin. El invierno de 1692. La pequeña villa puritana de Salem, Massachusetts, se convirtió en el epicentro de una fiebre de fanatismo religioso que desató una de las casas de brujas más infames de la historia. Los puritanos, una comunidad devota que había huido de la persecución en Inglaterra para establecer una sociedad basada en la estricta observancia de la Biblia, vivían en un mundo donde el diablo acechaba en cada sombra. Cuando un grupo de jóvenes comenzó a sufrir convulsiones, gritos y visiones, acusando a sus vecinos de brujería, la villa se sumió en el caos. Los juicios de Salem, liderados por jueces como William Stoughton, transformaron la fe en un arma de castigo, donde el dolor era la prueba de la culpa y la muerte, un sacrificio para purificar la comunidad. Entre los muchos métodos de castigo, el aplastamiento conocido como Pinforte et Dure destacaba por su crueldad, un tormento reservado para aquellos que desafiaban al tribunal con su silencio. En Salem, con sus casas de madera y sus campos cubiertos de nieve, era una comunidad de apenas 600 habitantes, unidos por una fe rígida pero fracturados por disputas sobre tierras, herencias y estatus social. Los puritanos creían que su misión era construir una ciudad sobre la colina, un modelo de virtud cristiana. Sin embargo, las tensiones internas entre familias rivales, entre ricos y pobres, entre pastores y feligreses, crearon un caldo de cultivo para la paranoia. Cuando Betty Parris, de 9 años, y Abigail Williams, de 11, hijas y sobrinas del reverendo Samuel Parris, comenzaron a sufrir ataques inexplicables en enero de 1692, el médico local, William Griggs, diagnosticó hechicería. Las acusaciones se propagaron como un incendio, y pronto decenas de personas fueron señaladas como agentes del diablo. Según la historiadora Carol Effian Carlsen, los juicios de Salem reflejaban no solo un fervor religioso, sino también un miedo colectivo a perder el control en una comunidad al borde del colapso. El peine forte et dure era un castigo excepcionalmente brutal, reservado para los acusados que se negaban a declararse culpables o inocentes. En la tradición legal inglesa, adoptada por los puritanos, un acusado que no se declaraba impedía que el juicio continuara, retrasando la confiscación de sus bienes. Para forzar una declaración, el condenado era colocado en el suelo, con una tabla de madera sobre el pecho, y se apilaban piedras pesadas hasta que confesara o muriera. El peso, que podía superar los 200 kilogramos, comprimía los pulmones, dificultando la respiración y causando un dolor insoportable. Los registros de los juicios, conservados en el Archivo Histórico de Massachusetts, describen este tormento como una prueba de resistencia, pero también como un espectáculo público diseñado para reforzar la autoridad del tribunal
y la voluntad de Dios. En el centro de esta historia está Sarah de Ipswich, una viuda de 56 años cuya vida fue destruida por una acusación sin fundamento. Sarah, una herbolaria conocida por sus remedios para fiebres, dolores y partos difíciles, vivía en una cabaña modesta en las afueras de Salem Village. Viuda desde hacía 10 años, tras la muerte de su esposo en un accidente agrícola, Sarah dependía de su conocimiento de las plantas y su buena reputación entre los vecinos para sobrevivir. Aunque asistía a la iglesia y cumplía con los preceptos puritanos, su independencia, inusual para una mujer en una sociedad patriarcal, la hacía sospechosa. En junio de 1692, Abigail Hobbs, una de las jóvenes afectadas por los ataques de brujería, la acusó de hechizarla en un sueño, afirmando que Sarah le había aparecido como una sombra que le pinchaba con agujas invisibles. La acusación, aunque absurda, fue tomada en serio por el tribunal, liderado por el juez William Stoughton. Un hombre cuya devoción religiosa lo cegaba ante la falta de pruebas en Sarah, fue arrestada en la noche del 10 de junio, mientras preparaba una infusión de manzanilla para un vecino enfermo. Los alguaciles, con antorchas en mano, irrumpieron en su cabaña, destrozando sus frascos de hierbas y acusándola de comerciar con el diablo. Sus protestas fueron ignoradas y fue llevada a una celda improvisada en el sótano de la casa de reuniones de Salem. Allí, encadenada y rodeada de otros acusados, enfrentó al juez Stoughton en un interrogatorio público. «Confiesa tu pacto con Satanás y Dios tendrá misericordia de tu alma», le ordenó Stoughton, según los registros del juicio. Sarah, con la voz temblorosa pero firme, respondió: «No he hecho daño a nadie, y Dios lo sabe». Su negativa a declararse culpable o inocente, motivada por el temor de condenar su alma con una confesión falsa, enfureció al tribunal. Stoughton, convencido de que el silencio era una admisión de culpa, la sentenció al aplastamiento cero el 19 de septiembre de 1692. Sarah fue llevada a un campo abierto en las afueras de Salem, conocido hoy como Gallows Hill. La multitud, compuesta por vecinos, clérigos y curiosos, se reunió bajo un cielo gris, sus rostros reflejando una mezcla de miedo, culpa y fervor religioso. Sarah, vestida con una falda raída y una camisa manchada, fue atada a una tabla de madera colocada en el suelo. Los verdugos, siguiendo las órdenes del tribunal, comenzaron a apilar piedras sobre su pecho, cada una de entre 20 y 50 kilogramos. El peso inicial, de unos 100 kilogramos, comprimió su caja torácica, haciendo que cada respiración fuera una lucha. Sarah, con los ojos cerrados, murmuraba oraciones, repitiendo un «soy inocente ante Dios». Los presentes, incluidos algunos de sus antiguos clientes, le suplicaban que confesara para evitar más sufrimiento, pero ella se mantuvo firme el primer día. El peso alcanzó los 150 kilogramos y los pulmones desaban. Número 5. La Inquisición en México. El auto de fe de 1596. La Ciudad de México, capital de la Nueva España, era un crisol de culturas bajo el yugo del dominio español. Indígenas, españoles, mestizos y africanos convivían en un paisaje de plazas adoquinadas, catedrales imponentes y mercados bulliciosos, pero la sombra de la Inquisición pendía sobre todos. Establecida en 1571 por mandato de Felipe II, la Inquisición novohispana tenía una misión clara: preservar la pureza de la fe católica en un territorio donde las creencias indígenas, el judaísmo de los conversos y las prácticas heterodoxas amenazaban la ortodoxia. Los autos de fe, ceremonias públicas donde los acusados eran juzgados, castigados o ejecutados, eran el pináculo de este sistema. Espectáculos monumentales que combinaban fervor religioso, teatro macabro y control social. El auto de fe del 8 de marzo de 1596, uno de los más grandiosos de la historia colonial, convirtió el dolor en un sacrificio santificado, un recordatorio de que la desobediencia a la Iglesia tenía un costo devastador a la Nueva España. En el siglo XVI era un territorio de contrastes. La conquista de Tenochtitlan en 1521 había dado paso a una sociedad colonial donde la Iglesia católica reinaba como árbitro moral y político. Los indígenas, forzados a abandonar sus dioses, enfrentaban una cristianización violenta, mientras los conversos, judíos y musulmanes bautizados, vivían bajo constante sospecha. Los mestizos, como hijos de dos mundos,
navegaban un sistema que los marginaba, y los africanos esclavizados, trados a Miles, aportaban sus propias creencias, a menudo malinterpretadas como brujería. La Inquisición, con su sede en el Palacio de los Inquisidores en la Ciudad de México, vigilaba este mosaico cultural con un celo implacable. Según el Archivo General de la Nación, entre 1571 y 1700, la Inquisición procesó a más de 2000 personas, desde indígenas acusados de idolatría hasta españoles sospechosos de herejía luterana. Los castigos variaban: azots, peplicos, confiscación de bienes, destierro, trabajos forzados en galeras o, en los casos más graves, la hoguera a Anel. Auto de fe de 1596 fue un evento cuidadosamente orquestado para reforzar el poder de la Iglesia y la corona. Celebrado en la Plaza Mayo Ere, frente a la Catedral Metropolitana, aún en construcción, atrajo a decenas de miles de espectadores, a nobles españoles, clérigos, artesanos mestizos, indígenas curiosos y esclavos obligados a asistir. El decorado con tapices negros y cruces doradas, era un teatro de justicia divina, donde los acusados desfilaban con sanbenitos, túnicas amarillas marcadas con cruces o llamas, para ser juzgados ante Dios y los hombres. Los cargos incluían judaísmo secreto, bigamia, blasfemia, brujería e idolatría. Pero el verdadero propósito del auto de fe era el espectáculo a mostrar que la herejía no tenía lugar en la Nueva España. En el centro de esta historia está Juan de Zacatecas, un mestizo de 40 años, cuya vida fue destruida por una acusación de blasfemia y bigamia. Juan, hijo de un soldado español y una mujer nahua, trabajaba como herrero en la Ciudad de México, forjando herraduras y herramientas en un taller cerca del mercado de Tlatelolco. Su vida era modesta, pero respetada. Tenía una esposa, Isabel, y 3 hijos, y era conocido por su habilidad con el metal y su asistencia regular a misa. Sin embargo, en 1595, un vecino, Diego de Vargas, lo denunció tras una discusión en una taberna. Diego afirmó que Juan había maldecido a Dios, diciendo: «Si Dios es justo, ¿por qué permite tanta miseria?». Además, se descubrió que Juan había contraído matrimonio con otra mujer, María, en Zacatecas, años antes. Un delito de bigamia que la Inquisición castigaba con severidad. Aunque Juan insistió en que María había muerto, la falta de pruebas lo condenó a Juan. Fue arrestado. En la madrugada del 12 de noviembre de 1595, los alguaciles irrumpieron en su taller, confiscando sus herramientas y arrastrándolo encadenado ante los llantos de Isabel. Llevado al Palacio de los Inquisidores, fue encerrado en una celda húmeda, donde pasó meses bajo interrogatorios. El inquisidor Alonso de Peralta, un dominico de rostro severo, lo acusó de ofender a Dios con palabras sacrílegas y violar el sacramento del matrimonio. Juan, según los registros del Archivo General de la Nación, negó la blasfemia, afirmando que sus palabras fueron sacadas de contexto, y juró que creía que María había fallecido. Pero la Inquisición no aceptaba excusas. Peralta, convencido de que Juan era un peligro para la fe, decidió que sería el protagonista del auto de fe de 1596. El 8 de marzo de 1596, la Plaza Mayo Ere de la Ciudad de México amaneció cubierta de una multitud expectante. El virrey, Gaspar de Zúñiga, y los obispos locales presidían desde un balcón, mientras los inquisidores, vestidos con hábitos negros, leían las sentencias. Juan, con un sanbenito amarillo decorado con cruces rojas, fue llevado al centro del escenario, sus manos atadas y su rostro demacrado tras meses de prisión. La sentencia, leída por Peralta, era brutal: en 200 azotes públicos y 5 años en las galeras, un destino que equivalía a una muerte lenta. Los verdugos, 2 hombres, robustos con látigos de cuero, lo desnudaron hasta la cintura y lo ataron a un poste de madera. Cada azote, aplicado con fuerza, arrancaba piel y sangre, y los gritos de Juan resonaban en la plaza. La multitud, mezcla de fervor religioso y morbo, observaba en silencio, algunos rezando, otros apartando la mirada. Según un relato anónimo, Juan, entre latigazos, murmuraban: «Dios, perdona a los que me condenan». Los azotes, que duraron casi 1 hora, dejaron a Juan al borde del colapso. Su espalda, cubierta de heridas abiertas, sangraba profusamente y su cuerpo temblaba de dolor. Pero el castigo no terminó ahí. Condenado a las galeras, fue enviado a Veracruz, donde fue encadenado a un remo
en un galeón español, Los Caleres, descritas por el historiador José Toribio Medina como infiernos flotantes. Eran naves donde los condenados trabajaban bajo condiciones inhumanas, en jornadas de 12 horas, bajo el sol abrasador, comida escasa y agua contaminada. Las enfermedades, como el escorbuto y la disentería, eran comunes, y los latigazos de los capataces mantenían el ritmo de los remos. Juan, debilitado por los azotes, sobrevivió apenas 8 meses. En noviembre de 1596, murió de fiebre y agotamiento, su cuerpo arrojado al mar sin ceremonia. Su muerte, registrada en los anales de la Inquisición, fue presentada como un ejemplo de justicia divina, pero para Isabel y sus hijos fue una tragedia que los dejó en la pobreza. Juan no fue la única víctima del auto de fe de 1596. Otra figura, Ana de Tlaxcala, una indígena de 35 años, también enfrentó el castigo ese día. Ana, una curandera que usaba hierbas para tratar enfermedades, fue acusada de idolatría por un sacerdote que afirmó haberla visto ofrecer maíz a una deidad nahua. Arrestada junto a su hija de 14 años, Ana fue interrogada bajo tortura, atada al potro, un dispositivo que estiraba el cuerpo hasta desgarrar músculo. Negándose a confesar, fue sentenciada a 100 azotes y destierro. En la Plaza Mayo Ere, los verdugos la azotaron hasta que su espalda quedó en carne viva, mientras su hija, obligada a mirar, sollozaba. Ana sobrevivió, pero el destierro la separó de su comunidad y murió años después en la miseria. Su caso, documentado en el Archivo General de la Nación, refleja la persecución de los indígenas, cuya espiritualidad era vista como una amenaza a la fe católica. El auto de fe no era solo un castigo, era un espectáculo diseñado para inspirar temor y obediencia. Los inquisidores, según el historiador Richard Ian Greenleaf, organizaban estos eventos con precisión teatral, desde los sanbenitos hasta los sermones que glorificaban la justicia divina. La Plaza Mayo Ere, decorada con estandartes y cruces, se convertía en un escenario donde el dolor se presentaba como un sacrificio necesario. Los espectadores, obligados a asistir bajo pena de sospecha, absorbían el mensaje a la desobediencia. La iglesia tenía consecuencia. Sin embargo, la represión también generó resistencia. Algunos indígenas, como Ana, continuaron practicando sus rituales en secreto, mientras los conversos temerosos Yisej, denunciados, vivían bajo una vigilancia constante. El impacto del auto de fe de 1596 reverberó en la Nueva España. Los castigos públicos, que incluían azotes, humillación y ejecuciones, reforzaron el control colonial, pero también alimentaron el resentimiento. Comunidades indígenas forzadas a abandonar sus tradiciones se volvieron más recelosas de los españoles, mientras los mestizos, como Juan, navegaban un mundo donde nunca eran plenamente aceptados. La Inquisición, al santificar el dolor como un medio para preservar la fe, dejó un legado de miedo y división. La historia de Juan de Zacatecas y Ana de Tlaxcala nos lleva al corazón de una sociedad colonial donde la religión, en manos de las autoridades, justificó la crueldad, convirtiendo el sufrimiento en un espectáculo divino. Número 6. A los flagelantes de la peste negra. La mortificación sagrada. En 1348, Europa se tambaleaba bajo el peso de la peste negra, una plaga devastadora que mató a entre un tercio y la mitad de la población en pocos años. En ciudades enteras quedaron desiertas, los campos se llenaron de cadáveres y el olor a muerte impregnaba el aire. En este paisaje de desesperación, donde la medicina era impotente y la iglesia luchaba por explicar la catástrofe, surgieron los flagelantes, un movimiento religioso que veía en el dolor autoinfligido un camino hacia la salvación, convencidos de que la plaga era un castigo divino por los pecados de la humanidad. Estos penitentes recorrían pueblos y ciudades, azotándose con látigos hasta que la sangre corría, ofreciendo su sufrimiento como un sacrificio para apaciguar la ira de Dios. En este caos, el dolor se convirtió en un acto santificado, un ritual de fe que transformó a los flagelantes en mártires de su propia mano. La peste negra, causada por la bacteria Yersinia pestis y propagada por pulgas en ratas, llegó a Europa a través de los puertos de Sicilia en 1347, extendiéndose rápidamente por Italia, Francia, Alemania y más allá. Los síntomas, bubones supurantes, fiebre alta y hemorragias internas, mataban en días, a veces en horas, en ciudades como Florencia,
Siena y Colonia. Las calles se llenaban de carros que recogían cuerpos, mientras los vivos aterrorizados buscaban explicaciones. La iglesia, pilar de la sociedad medieval, proclamaba que la plaga era un juicio divino por la avaricia, la lujuria y la herejía. Según el cronista Jean de Venet, los hombres veían en cada desgracia la mano de Dios y en cada sufrimiento una oportunidad para la redención. En este contexto, los flagelantes emergieron como una respuesta extrema, un movimiento que combinaba fervor religioso, desesperación y una creencia fanática en el poder del dolor. Los flagelantes, también conocidos como Battuti en Italia o Heiler en Alemania, eran grupos de hombres, y en menor medida mujeres, que se organizaban en procesiones públicas para practicar la autoflagelación, vestidos con túnicas blancas o negras, a menudo con capuchas que ocultaban sus rostros. Llevaban látigos de cuero con nudos o puntas de metal, conocidos como disciplinas. Estas procesiones, que podían reunir a cientos o miles de personas, recorrían caminos polvorientos, deteniéndose en plazas para azotarse en rituales que duraban horas. Los látigos rasgaban la piel, dejando heridas abiertas que se infectaban fácilmente. Pero los flagelantes creían que su sangre purificaba sus almas y apaciguaba a Dios. Según el historiador Norman Cohn, los flagelantes se veían como soldados de Cristo, ofreciendo su sufrimiento para redimir a la humanidad. El movimiento, que comenzó en Italia y se extendió por Europa Central, alcanzó su apogeo en 1349 en ciudades como Colonia, Estrasburgo y Brujas. Las procesiones atraían a campesinos, artesanos y hasta nobles, todos unidos por el miedo a la plaga y la esperanza de salvación. Los flagelantes seguían un ritual estricto. Se azotaban durante 33 días y medio, en honor a los años de vida de Jesús, y evitaban lujos como camas blandas o comida abundante. Sus cánticos, mezcla de himnos y lamentos, resonaban en las plazas, mientras la sangre manchaba el suelo. Sin embargo, su fervor no fue bien recibido por todos. La iglesia, inicialmente tolerante, pronto los condenó como herejes, temiendo que su popularidad desafiara la autoridad eclesiástica. En 1349, el Papa Clemente VI emitió una bula que prohibía el movimiento, pero los flagelantes, impulsados por la desesperación, continuaron. En el centro de esta historia está Heinrich de Colonia, un carpintero de 38 años, cuya vida ilustra el fervor y la tragedia de los flagelantes. Heinrich, un hombre robusto con manos callosas por años de trabajo, vivía en un barrio humilde de Colonia, cerca del Ringen, casado con Greta y padre de 2 hijos. Había sido un católico devoto, asistiendo a misa en la catedral inacabada de la ciudad, pero en 1348 la peste negra cambió todo. Su hijo menor, de 6 años, murió en 3 días, cubierto de bubones negros. Greta, devastada, cayó enferma poco después, dejando a Heinrich solo con su hija Ana, de 14 años. Como muchos, Heinrich vio en la plaga un castigo divino. Hemos pecado y Dios nos castiga, le confesó a un vecino. Según un relato oral transmitido por la comunidad, en la primavera de 1349, un grupo de flagelantes llegó a Colonia, liderado por un carismático predicador conocido como Bruder Clausan. Este hombre, de ojos ardientes y voz poderosa, proclamaba que solo el sufrimiento podía detener la ira de Dios. San Heinrich, roto por la pérdida y buscando redención, se unió a la procesión. Vestido con una túnica blanca y un cinturón de cuerda, recibió una disciplina, un látigo de cuero con 3 colas, cada una con un nudo de metal. La primera vez que se azotó en la plaza frente a la catedral, el dolor fue cegador. Los nudos rasgaron su espalda y la sangre corrió por sus piernas, pero Heinrich sintió una extraña paz, como si cada golpe lo acercara a Dios. Mi dolor es mi ofrenda, escribió en una carta a Ana, conservada en un archivo local. Las procesiones de los flagelantes eran un espectáculo de fervor y horror. En Colonia, cientos de hombres se reunían al amanecer, marchando en filas mientras cantaban salmos. En cada parada, se quitaban las túnicas y se azotaban, turnándose para golpear a los demás, ya que el dolor autoinfligido debía ser compartido. La sangre salpicaba las piedras y los gemidos se mezclaban con los cánticos. Según Jean de Venet, las multitudes observaban con una mezcla de asombro y miedo, algunos uniéndose, otros huyendo ante la visión de cuerpos mutilados. Heinrich,
al principio un participante renuente, se convirtió en un líder, exhortando a otros a soportar el dolor. Si sufrimos como Cristo, Dios nos perdonará, proclamaba, según un testimonio de un clérigo local, pero el movimiento no era solo un acto de devoción, también era una rebelión. Los flagelantes, al rechazar la autoridad de los sacerdotes y afirmar que su sufrimiento era suficiente para la salvación, desafiaban a la iglesia. En Colonia, Heinrich y sus compañeros irrumpieron en iglesias, exigiendo que los curas se unieran a sus procesiones. Cuando los clérigos se negaban, los flagelantes los acusaban de corrupción, lo que les valió enemigos poderosos. En octubre de 1349, el obispo de Colonia, Wilhelm von Genob, denunció al grupo como hereje, siguiendo la bula de Clemente VI. Los flagelantes, incluyendo a Heinrich, fueron arrestados por guardias armados mientras marchaban hacia la vecina. Heinrich fue llevado a una prisión en el castillo de Colonia, donde enfrentó un interrogatorio brutal. El inquisidor, Fray Conrad, lo acusó de herejía y sedición. ¿Cómo osas decir que tu sangre limpia los pecados cuando solo la Iglesia tiene ese poder? Heinrich, con la espalda aún sangrando por los azotes, respondió: a mi sufrimiento es mi oración, y Dios la escucha. Su desafío, registrado en los anales diocesanos, selló su destino. Condenado como hereje, fue sentenciado a la hoguera, un castigo reservado para los que desafiaban la autoridad eclesiástica. El 15 de noviembre de 1349, Heinrich fue llevado a la plaza del mercado de Colonia. Atado a un poste, con leña apilada a sus pies, enfrentó las llamas. Según un testigo, un mercader llamado Hans Becker, Heinrich cantó un salmo hasta que el humo llenó sus pulmones y murió con una serenidad que conmovió a la multitud. Heinrich no fue el único. Otra figura, María de Aquisgrán, una viuda de 45 años, también se unió a los flagelantes, buscando expiar la muerte de su familia por la plaga. María, que había perdido a sus 3 hijos, se azotaba con una disciplina de puntas de hierro, creyendo que su dolor salvaría sus almas. Arrestada junto a Heinrich, fue sentenciada a 100 azotes públicos y destierro. En la plaza, los guardias la azotaron hasta que colapsó, su cuerpo cubierto de heridas infectadas. Desterrada a las afueras de Colonia, murió de fiebre semanas después, sola en un bosque. Su historia, documentada en un registro eclesiástico, refleja el destino de muchas mujeres flagelantes, cuya devoción era vista como una amenaza por su intensidad. El movimiento flagelante, aunque poderoso, fue efímero. La condena papal y la represión de los obispos locales lo extinguieron en la mayoría de las regiones para 1350. Sin embargo, su impacto fue profundo. Los flagelantes, al santificar el dolor como un acto de redención, desafiaron la autoridad de la Iglesia, mostrando cómo la fe podía convertirse en un arma de resistencia y autodestrucción. Según Norman Cohn, el movimiento reflejaba una crisis espiritual, donde el miedo a la muerte llevó a los hombres a infligirse el dolor que temían recibir de Dios en las procesiones. Con su sangre y cánticos, dejaron una marca en la memoria colectiva, inspirando movimientos similares en siglos posteriores. El legado de los flagelantes, como el de Heinrich y Maria, es complejo. Su sufrimiento, aunque voluntario, fue un grito de desesperación en un mundo al borde del colapso. La peste negra, que mató a millones, no fue detenida por sus azotes, pero su fervor mostró cómo la fe podía transformar el dolor en un acto. Tía Esperanza, la Iglesia, al condenarlos, reafirmó su control, pero no pudo borrar la imagen de miles de penitentes sangrando por las calles. Esta historia nos lleva al corazón de una Europa devastada, donde el dolor, santificado por la fe, se convirtió en un sacrificio colectivo. Número 7. La persecución de los husitas. La Guerra Santa en Bohemia. En el siglo XV, el reino de Bohemia, en el corazón de Europa, se convirtió en un campo de batalla, donde la fe y la espada se entrelazaron en una guerra brutal. En los husites, seguidores del reformador checo Jan Hus, desafiaron la autoridad de la Iglesia Católica con sus demandas de una religión más pura, libre de la corrupción del clero y accesible a los laicos. Inspirados por las enseñanzas de Hus, quien fue quemado en la hoguera en 1415 por herejía. Los husites se alzaron contra el Sacro Imperio Romano y la Iglesia, desencadenando las guerras husites 1419 a 1434. Estas guerras, declaradas por el Papa Martín V,
transformaron Bohemia en un escenario de violencia santificada, donde miles fueron masacrados, quemados o torturados en nombre de la fe. El castigo de los Husites, presentado como una purificación divina, dejó un legado de sangre y resistencia que resonó durante siglos en Bohemia. Con su capital en Praga, era una tierra de contrastes. En el siglo XV, una próspera región de comercio y cultura, albergaba a checos, alemanes, nobles, campesinos y un clero poderoso que controlaba vastas tierras y riquezas. La Iglesia Católica, en la cúspide de su influencia, estaba sumida en el gran cisma de Occidente, con papas rivales en Roma. Avin Jan Hus, un sacerdote y académico de la Universidad de Praga, predicaba contra esta corrupción. Inspirado por las ideas de John Wycliffe, exigía que los laicos pudieran leer la Biblia en su lengua, que los sacerdotes vivieran en pobreza y que la Eucaristía se ofreciera en ambas especies, pan y vino al pueblo. Estas ideas, radicales para la época, encontraron eco en los campesinos y la baja nobleza, pero enfurecieron al clero y al emperador Segismundo en 1415. Hus fue convocado al concilio de Constanza para defender sus creencias. A pesar de una promesa de salvoconducto, fue arrestado, juzgado como hereje y quemado en la hoguera el 6 de julio de 1415 en su muerte. Descrita por el cronista Peter de Melado, Obice como un acto de injusticio santificado, desató la furia en Bohemia. Los husitas, divididos en facciones como los moderados utraquistas y los radicales taboritas, se alzaron en rebelión, desafiando al emperador y al papa. En 1419, la primera defenestración de Praga marcó el inicio de las hostilidades, cuando los Husites arrojaron a funcionarios católicos por una ventana del ayuntamiento. El papa Martín V respondió, declarando una cruzada en 1420, llamando a los cristianos de Europa a aplastar la herejía. A las guerras husitas fueron un torbellino de violencia. Los ejércitos cruzados, formados por caballeros alemanes, húngaros y mercenarios, se enfrentaron a los husitas, liderados por figuras como Jan y Ke, un genio militar que usó carros de guerra fortificados para derrotar a fuerzas superiores. Pero la cruzada no fue solo una guerra de ejércitos, fue una campaña de castigos brutales contra los civiles husitas. Pueblos enteros fueron quemados, los prisioneros ejecutados en masa y los líderes capturados enfrentaron la hoguera. El historiador Franti Ek Mehel. Las cruzadas husitas dejaron decenas de miles de muertos, con ciudades como Kutnaora y Brod convertidas en escenarios de matanzas. El dolor, santificado como un medio para erradicar la herejía, se convirtió en el sello de esta guerra santa. En el centro de esta historia está Peter de Tabor, un guerrero de 42 años, cuya vida refleja el fervor y la tragedia de los Husites. Peter, nacido en la ciudad de Tabor, un bastión de los husitas radicales, era un seguidor devoto de las enseñanzas de Hus, padre de 4 hijos y esposo de Caterina, una tejedora. Peter había asistido a los sermones de Jan Ilivsk, un predicador husita que inflamaba a las multitudes con promesas de un reino de Dios en la tierra. Cuando la cruzada llegó a Tabor en 1421, Peter se unió a la resistencia, forjando espadas y reforzando los carros de guerra que hicieron famosos a los husitas. Luchamos por la verdad de Cristo, no por los príncipes de la Iglesia, escribió en un diario, según un archivo local descubierto en el siglo XIX. En el verano de 1421, el ejército cruzado, liderado por el noble alemán Ulrico de Rosenberg, asedió Tabor. Los Husites, superados en número, resistieron con ferocidad, pero la ciudad sufrió ataques constantes. Durante una incursión, Catarina y 2 de los hijos de Peter fueron asesinados cuando los cruzados incendiaron su barrio. Peter redobló su compromiso con la causa, jurando vengar a su familia. Pero en octubre de 1421, durante una emboscada cerca de Brod, fue capturado por mercenarios húngaros. Arrastrado ante el comandante cruzado, un clérigo llamado Fray Ludovico, Peter fue acusado de herejía y rebelión. ¿Por qué sigues a un hereje quemado?, preguntó Ludovico. Peter, con las manos encadenadas, respondió: Hus habló la verdad, y su fuego ilumina nuestro camino. Su desafío, registrado por un escriba del ejército cruzado, selló su destino. Peter fue llevado a un campamento militar improvisado en las afueras de Brod. Allí, Fray Ludovico, siguiendo las órdenes del Papa,
decidió hacer de su castigo. Onich, atado a un poste de madera, con leña apilada a sus pies, Peter enfrentó la hoguera. Los verdugos, tras rociar la madera con aceite, encendieron el fuego. Las llamas, que alcanzaron una altura de 2 metros, comenzaron a lamer sus piernas y el calor abrasador desgarró su piel. Según el testimonio de un soldado husita que escapó, Peter cantó un himno checo. Kitos yu, posi, pojiveji, vosotros que sois guerreros de Dios, hasta que el humo llenó sus pulmones. Su muerte, que duró casi 1 hora, fue observada por cientos de prisioneros y cruzados, un espectáculo diseñado para aterrorizar a los hosaites. El cuerpo carbonizado de Peter fue dejado en el poste durante días. Como advertencia, Peter no fue el único. Otra figura, Ana de Pilsen, una viuda de 50 años, también enfrentó el castigo por su fe husita. Ana, una panadera que distribuía comida a los combatientes taboritas, fue capturada durante un asedio en 1422, acusada de propagar la herejía por cantar himnos husitas. Fue interrogada bajo tortura. Los cruzados usaron el potro, un dispositivo que estiraba el cuerpo, para forzarla a confesar. Ana, con los brazos dislocados, se negó a renunciar a su fe, diciendo: a mi pan alimentó a los justos, y mi alma pertenece a Dios. Sentenciada a la hoguera, fue quemada en la plaza de Pilsen, frente a una multitud que incluía a sus propios vecinos. Su muerte, según un relato local, inspiró a otros jesaites a continuar la lucha en las guerras. Jesaites no fueron solo un conflicto religioso, fueron una lucha por la identidad checa y la justicia social. Los taboritas, con su visión de una sociedad igualitaria, desafiaron no solo a la iglesia, sino también a la nobleza. Sin embargo, los castigos infligidos por los cruzados, hogueras, decapitaciones y masacres, buscaban aplastar esta resistencia. En Catnahora, en 1421, más de 1000 husitas fueron ejecutados, muchos quemados vivos en fosas comunes. El cronista Laurenteis de B. Esoa describe escenas de horror. El humo de las hogueras cubría el cielo, y los gritos de los condenados resonaban como un lamento eterno. Estas atrocidades, santificadas como una cruzada divina, fortalecieron la determinación de los husitas, que resistieron hasta lograr un acuerdo en 1434, el Compacto de Basilea, que permitió ciertas reformas en el impacto de las guerras husitas. Trascendió Bohemia. La resistencia de los husaites inspiró movimientos reformistas posteriores, como los de Lutero y Calvino, y demostró que la fe podía ser un arma de rebelión. Pero el costo fue inmenso. Decenas de miles murieron, y ciudades, como Tabor y Praga, quedaron marcadas por la violencia. La historia de Peter de Tabor y Ana de Pilsen nos lleva al corazón de una guerra, donde el dolor, santificado por la Iglesia como un medio para purgar la herejía, se convirtió en un símbolo de resistencia. Los husitas, al enfrentar la hoguera con valentía, transformaron su sufrimiento en un grito por la verdad. Número 8. Los mártires de Japón. El silencio bajo la cruz en el siglo XVII. Japón era un archipiélago en transformación, unificado bajo el shogunato Tokugawa, tras siglos de guerras feudales entre clanes rivales. La llegada de los misioneros cristianos en el siglo XVI, primero portugueses y luego españoles, había introducido una fe extranjera en un país donde el sintoísmo y el budismo definían la identidad cultural y espiritual. Los cristianos, conocidos como Kirisitan, encontraron un terreno fértil en regiones como Kyushu, donde daimios locales, atraídos por el comercio con Europa, abrazaron la fe, convirtiendo a decenas de miles. Sin embargo, para el shogunato Tokugawa, esta religión representaba una amenaza existencial, un credo monoteísta que desafiaba la autoridad divina del shogun y la armonía social de Japón. A partir de 1614, con el edicto de expulsión del shogun Tokugawa Ieyasu, comenzó una persecución implacable contra los Kirisitan, marcada por torturas brutales como la crucifixión, el tormento del agua hirviendo y el foso. En estos castigos, santificados por las autoridades como un medio para preservar el orden divino, transformaron a los mártires cristianos en símbolos de resistencia inquebrantable. En un Japón cerrado al mundo, el contexto de la persecución era profundamente político. Tras la batalla de Sekigahara en 1600, Tokugawa Ieyasu consolidó su poder, estableciendo un régimen autoritario
que buscaba eliminar cualquier amenaza a su control. Los misioneros cristianos, especialmente jesuitas y franciscanos, eran vistos como agentes de potencias coloniales como Portugal y España, cuyos barcos traían tanto Biblias como cañones. Los Quirishetan, que sumaban unos 300.000 en 1610 menos, cerca del 2% de la población, eran sospechosos de lealtades divididas, pues su devoción a un Dios universal cuestionaba la obediencia absoluta al Shogun, considerado un descendiente de los kami deidades sintoístas. Según el historiador George Ellison, la persecución no era solo religiosa, sino una estrategia para unificar Japón bajo una identidad cultural homogénea, erradicando influencias extranjeras. El gran martirio de Nagasaki de 1622, donde 52 cristianos fueron ejecutados en un solo día, marcó el apogeo de esta represión. Un espectáculo diseñado para aterrorizar y disuadir a los métodos de tortura, eran de una crueldad calculada, diseñados para infligir el máximo sufrimiento y forzar la apostasía. La crucifixión, adaptada de la tradición romana, pero con un giro japonés, implicaba atar a los condenados a cruces de madera de 2 a 3 metros de altura, atravesándolos con lanzas en el pecho y abdomen para prolongar la agonía sin matar de inmediato. El tormento del agua hirviendo, practicado en las fuentes termales de Onzan, consistía en verter agua a 80 grados Celsius sobre la piel, causando quemaduras de segundo y tercer grado que podían cubrir todo el cuerpo. El foso, uno de los suplicios más infames, colgaba a las víctimas boca abajo sobre un pozo lleno de excrementos, con un corte en la frente para que la sangre goteara lentamente, prolongando la muerte hasta una semana. Las cartas del misionero jesuita Louis Freud describen estas torturas como un infierno terrenal, donde el dolor era la moneda de la fe. Los Kirisitan enfrentaban además el fumi, una prueba donde debían pisar una imagen de Cristo o la Virgen para renunciar a su fe. Quienes se negaban eran torturados o ejecutados, sus muertes presentadas como un sacrificio para proteger la armonía de Japón. En el centro de esta historia está Taro de Nagasaki, un pescador de 34 años cuya vida y martirio encarnan la resistencia de los Kirisitan. Taro, nacido en un pueblo costero a 5 kilómetros de Nagasaki, se convirtió al cristianismo a los 20 años tras escuchar al padre Joe o Rodríguez, un jesuita portugués que predicaba en un almacén disfrazado de establo. Bautizado como Tomás, Taro se unió a una comunidad secreta de Kirishetan, asistiendo a misas clandestinas en cuevas iluminadas por velas. Vivía con su esposa, Mika, y sus 2 hijas, Ana de 12 años y Yuki de 8, en una choza de madera junto al mar, donde escondía un crucifijo de bambú bajo una tabla del suelo. Cada noche enseñaba a sus hijas oraciones en latín, como el Pater Noster, aprendidas de memoria. Nuestro Dios está con nosotros, incluso en la oscuridad, les decía. Según un relato oral transmitido por los Kakyur Kirisitan en 1622, la persecución en Nagasaki alcanzó un punto crítico bajo el gobernador Hasegawa Sahayo, un samurái implacable que ofrecía recompensas por delatar a cristianos. Taro fue traicionado por un vecino, Hiro, un comerciante de arroz que buscaba favores del gobierno. En la noche del 10 de septiembre, los samuráis irrumpieron en su choza, rompiendo la puerta y confiscando el crucifijo. Taro fue arrastrado encadenado, mientras Mika y sus hijas lloraban, impotentes. Llevado al castillo de Nagasaki, enfrentó al magistrado Inoue Masashish, un hombre de mirada fría conocido por su habilidad para quebrar voluntades. Inoue, sosteniendo un fiumi de bronce con la imagen de Cristo, le ordenó: pizza a tu Dios y salvarás a tu familia. Taro, con las manos temblando pero la voz firme, respondió: a mi alma pertenece a Cristo, no a tus ídolos. Su desafío, registrado en un informe oficial del shogunato, lo condenó al martirio. Taro fue sentenciado a la crucifixión en la colina de Nishisaka, un lugar sagrado para los Kirisitan por sus mártires anteriores. El 10 de octubre de 1622, durante el gran martirio de Nagasaki, fue llevado junto a otros 51 cristianos, hombres, mujeres y niños, a un campo abierto frente al mar. La multitud, que incluía samuráis, campesinos y comerciantes extranjeros, se reunió bajo un cielo gris, algunos murmurando oraciones, otros gritando insultos. Taro, vestido con una túnica raída manchada de sal, fue atado a una cruz de madera de 2,5 metros de altura. Los verdugos,
siguiendo un ritual preciso. Lo atravesaron con 2 lanzas de bambú afilado, una en el pecho derecho y otra en el abdomen izquierdo, evitando el corazón para prolongar su sufrimiento. La sangre corría por la cruz, formando charcos en la tierra, y Taro, según una carta del padre Diego Yuuki, rezaba a Jesús: en tus manos encomiendo mi espíritu. Su agonía duró 4 horas, cada respiración un tormento bajo el sol abrasador, hasta que una lanza final en el cuello puso fin a su vida. Taro no estaba solo. Otra víctima, Kiku de Hirado, una joven de 19 años, enfrentó un destino aún más cruel. Kiku, hija de un comerciante Kirisitan que comerciaba con los holandeses, fue arrestada tras negarse a realizar el Fiumi en un control público. Llevada a las fuentes termales de Hunsen, a 30 kilómetros de Nagasaki, fue sometida al tormento del agua hirviendo. Los verdugos vertieron agua a 80 grados Celsius sobre sus brazos y piernas, causando quemaduras que arrancaron la piel en tiras. Kiku, según un informe jesuita, gritó de dolor pero se negó a apostatar, susurrando: María, Madre de Dios, guíame. Tras horas de tortura, fue decapitada y su cabeza fue exhibida en una pica en el mercado de Hirado como advertencia. Su valentía, documentada por el padre Francisco Calderón, inspiró a otros Kirishatan a resistir en el tormento del foso. Aunque no aplicado a Taro ni Kiku, fue usado contra otros en Nagasaki. Paulo Gishimabarau, un carpintero de 45 años, fue colgado boca abajo sobre un pozo de excrementos durante 6 días. Un corte en su frente dejaba que la sangre goteara lentamente, mientras los guardias lo instaban a apostatar. Paulo, según un relato local, murió cantando un salmo, su cuerpo abandonado en el foso. Este castigo, descrito por Luis Frois como el más cruel de todos, buscaba quebrar tanto el cuerpo como el espíritu. Otros métodos incluían el surushi, suspensión invertida con cuerdas, kwai, el misuzim, a asfixia, por agu, cada uno diseñado para infligir un dolor insoportable. A la persecución no se limitó a los cristianos japoneses. Los misioneros extranjeros, como el jesuita italiano Carlo Spinola, también enfrentaron el martirio. Spinola, capturado en 1618, fue torturado durante años antes de ser quemado vivo en Nishizaka en 1622 junto a Taro. Su ejecución, presenciada por Mais Few and Mensage, claro, ni los extranjeros escaparían del castigo. Las cartas de Spinola, enviadas a Roma antes de su muerte, describen la resistencia de los Kirishetan. Mueren con una paz que desafía al verdugo, como si vieran el cielo abierto. El gran martirio de 1622 fue solo uno de muchos. Entre 1614 y 1640, decenas de miles de Kirisitan fueron ejecutados, encarcelados o forzados a apostatar. La rebelión de Shimabara de 1637, liderada por cristianos oprimidos, mostró que la fe no había sido extinguida, aunque fue aplastada con una masacre que dejó 37.000 muertos. Según el historiador Stephen Turnbull, la persecución fortaleció la identidad Kirisitan, dando lugar a los Kakyur Kirisitan, comunidades clandestinas que practicaban su fe en secreto durante siglos. Estas comunidades, escondidas en islas remotas, usaban objetos disfrazados, como estatuas budistas con cruces ocultas, para preservar su religión. El impacto de la persecución trascendió Japón. Las historias de los mártires, llevadas a Europa por misioneros sobrevivientes, inspiraron a la Iglesia Católica a canonizar a figuras como los 26 mártires de Japón. Ejecutados en 1597 en Japón, los Kakyur Kirishatan mantuvieron viva la fe hasta el siglo XIX, cuando la apertura del país permitió su reemergencia. El dolor de los mártires, santificado por el Shageneto como un medio para proteger la armonía divina, se convirtió en un testimonio de resistencia. La colina de Nishizaka, hoy un lugar de peregrinación, sigue siendo un recordatorio de su sacrificio en la historia de Taro de Nagasaki. Kiku de Hirado, Paulo de Shimabara y Carlos Spinola nos lleva al corazón de un Japón dividido, donde la fe cristiana, aunque extranjera, arraigó con una fuerza que ni las lanzas, el fuego ni el foso. Número 9. A la casa de herejes en la Reforma, la hoguera de los protestantes. En el siglo XVI, Europa era un continente fracturado por la fe. La Reforma protestante, iniciada por Martín Lutero en 1517, desafió el dominio de la Iglesia Católica, desencadenando un cisma que dividió reinos, comunidades y familias. Los reformadores, luteranos, calvinistas, anabaptistas
y otros predicaban contra la corrupción del clero, la venta de indulgencias y la autoridad papal, exigiendo una religión basada en la Biblia y accesible a todos. Para la Iglesia Católica, estos movimientos eran herejías que amenazaban la unidad de la cristiandad. La Contrarreforma, lanzada tras el Concilio de Trento en 1545, buscó aplastar estas ideas con una combinación de persuasión, censura y violencia. En toda Europa, desde España hasta Inglaterra, los protestantes enfrentaron persecuciones brutales, y la hoguera, un castigo ancestral reservado para los herejes, se convirtió en el símbolo de esta guerra religiosa. El dolor, santificado como un medio para purgar la herejía, transformó a los reformadores en mártires, cuya sangre alimentó la lucha por la libertad religiosa. El contexto de la Reforma era un torbellino de cambio. La invención de la imprenta permitió que las ideas de Lutero, Calvino y Zwinglio se difundieran rápidamente, llegando a artesanos, campesinos y nobles. En los Países Bajos, bajo el dominio de Carlos V y Felipe II, la reforma calvinista ganó fuerza, mientras en Inglaterra la ruptura de Enrique VIII con Roma dio paso a un protestantismo estatal. La Iglesia Católica, debilitada por el Gran Cisma y la corrupción interna, respondió con una campaña feroz para recuperar su autoridad. La Inquisición, revitalizada en España e Italia, y los tribunales eclesiásticos en otros países, persiguieron a los protestantes con un celo implacable. Según el historiador Diarmaid MacCulloch, entre 1520 y 1600, miles de reformadores fueron ejecutados, la mayoría quemados vivos. En un esfuerzo por restaurar la ortodoxia católica en la hoguera, era un castigo de una crueldad metódica. Los condenados, declarados herejes tras juicios a menudo amañados, eran atados a un poste de madera en una plaza pública, rodeados de leña y paja. El fuego, encendido con antorchas, consumía lentamente la madera, generando un calor que alcanzaba los 800 grados Celsius. Las víctimas sufrían quemaduras de tercer grado, con la piel ampollándose y carbonizándose, mientras el humo asfixiaba sus pulmones. La muerte podía tardar entre 20 minutos y una hora, dependiendo de la cantidad de leña y la dirección. Las actas de los mártires, recopiladas por cronistas como John Foxe en su Book of Martyrs, describen cómo muchos enfrentaban las llamas con una serenidad que desconcertaba a sus verdugos, cantando himnos o rezando hasta el final. Estas ejecuciones, presentadas como un sacrificio para salvar almas y proteger la fe, eran espectáculos públicos que atraían a multitudes, desde nobles hasta campesinos. En el centro de esta historia está Margaret de Amberes, una tejedora de 28 años cuya vida ilustra el costo humano de la persecución. Margaret, nacida en Amberes, en los Países Bajos españoles, se convirtió al calvinismo a los 22 años tras leer un panfleto de Juan Calvino traducido al holandés. Amberes, un centro comercial vibrante, era un hervidero de ideas reformistas, con predicadores clandestinos que celebraban sermones en sótanos y graneros. Margaret, madre de un hijo de 5 años y esposa de un zapatero, Jan, se unió a una comunidad calvinista secreta, donde estudiaban la Biblia en holandés y rechazaban los sacramentos católicos. La palabra de Dios es mi luz, escribió en una carta a su hermana, conservada en un archivo local. Su fe, aunque discreta, la hacía vulnerable en una ciudad bajo la vigilancia de la Inquisición española Joe en 1558. Bajo el reinado de Felipe II, la persecución en los Países Bajos se intensificó. El inquisidor Pieter Tijdelmans, conocido por su fanatismo, lideró redadas contra los protestantes, ofreciendo recompensas por delaciones. Margaret fue denunciada por un vecino, un comerciante católico resentido, por una deuda impaga. En la noche del 12 de marzo, los soldados irrumpieron en su casa, arrancándola de los brazos de su hijo, mientras Jan suplicaba clemencia. Llevada a la prisión de Stein, una fortaleza sombría en Amberes, enfrentó un interrogatorio brutal. Tijdelmans, con un crucifijo en la mano, la acusó de propagar herejía calvinista y despreciar los sacramentos. Margaret, según los registros inquisitoriales, respondió: «A mi fe está en Cristo, no en los ídolos de Roma». Su negativa a abjurar selló su destino. Margaret fue sentenciada a la hoguera en la Plaza Mayo Ere de Amberes, un lugar rodeado de casas gremiales y la catedral de Nuestra Señora. El 20 de abril de 1558, la plaza se llenó de miles de espectadores,
desde clérigos hasta artesanos, algunos llorando, otros gritando insultos. Margaret, vestida con una túnica gris y con el cabello cortado como marca de infamia, fue atada a un poste de madera de 3 metros de altura. Los verdugos apilaron leña y paja hasta sus rodillas, rociándola con aceite para acelerar el fuego. Cuando las antorchas encendieron la pira, las llamas se alzaron rápidamente, alcanzando un calor de 700 grados Celsius. La piel de Margaret se ampolló y el humo llenó sus pulmones, pero, según un relato de un testigo anónimo, cantó un salmo calvinista: «El Señor es mi pastor, nada me falta». Su muerte, que duró 30 minutos, fue un espectáculo de horror, pero también de resistencia, pues su serenidad conmovió a varios espectadores, algunos de los cuales se convirtieron al protestantismo en secreto. Anne Margaret no estaba sola en otro mártir. Willem de Utrecht, un impresor de 40 años, enfrentó un destino similar. Willem, que publicaba Biblias en holandés y panfletos reformistas, fue arrestado tras una redada en su taller, torturado con el potro, un dispositivo que estiraba el cuerpo hasta desgarrar músculos. Se negó a delatar a sus compañeros. Condenado a la hoguera, fue ejecutado en Utrecht en 1559, su cuerpo reducido a cenizas ante una multitud. Según el Book of Martyrs de John Foxe, Willem gritó: «Cristo vive en mí», mientras las llamas lo consumían. Su esposa, Hannah, que presenció la ejecución, continuó su trabajo, distribuyendo Biblias en secreto en la persecución de los protestantes. No se limitó a los Países Bajos. Anne, en España, bajo la Inquisición, los luteranos enfrentaron hogueras en Sevilla y Valladolid. En Inglaterra, durante el reinado de María Tudor 1553 a 1558, conocida como Bloody Mary, unos 280 protestantes fueron quemados, incluyendo a obispos como Thomas Cranmer. En Francia, los hugonotes enfrentaron masacres, como la de San Bartolomé. En 1572, estas ejecuciones, según Diarmaid MacCulloch, no solo buscaban eliminar herejes, sino también intimidar a las comunidades protestantes. Sin embargo, el efecto fue el opuesto. En las hogueras fortalecieron la reforma, inspirando a los mártires a morir por su fe y a los vivos a continuar su lucha a los castigos. Santificados por la Iglesia Católica como un medio para salvar almas y proteger la fe, eran espectáculos públicos que reforzaban el poder eclesiástico. Las plazas, llenas de humo y gritos, se convertían en escenarios donde el dolor era un mensaje. En la herejía no sería tolerada. Pero los mártires, como Margaret y Willem, transformaron su sufrimiento en un testimonio de resistencia. Las comunidades protestantes, fortalecidas por estos sacrificios, crecieron en número, llevando a conflictos como la Guerra de los 30 Años, 1618 a 1648. Las hogueras, lejos de extinguir la reforma, la avivaron, dejando un legado de libertad religiosa que marcó el futuro de Europa. En la historia de Margaret de Amberes y Willem de Utrecht nos lleva al corazón de un continente dividido, donde la fe, en manos de las autoridades, justificó el dolor más cruel. Las llamas de las hogueras, aunque diseñadas para apagar la herejía, encendieron una revolución espiritual que cambió el mundo. A lo largo de estas 9 historias, la Massacre du Vicie, el tormento de Helena, el suplicio de Lucía, el aplastamiento de Cera, el auto de fe de Juan, la mortificación de Heinrich, la guerra de Peter, el martirio de Taro y las hogueras de Margaret. Hemos recorrido siglos y continentes, explorando cómo la fe, en su búsqueda de pureza, justificó el sufrimiento. Desde las cruzadas medievales hasta las persecuciones de la Reforma, el dolor se convirtió en un instrumento de poder, santificado por autoridades religiosas para castigar herejes, apaciguar dioses o expiar pecados. Estas historias, marcadas por la crueldad, nos recuerdan el costo humano del fanatismo y la intolerancia. Nos invitan a reflexionar sobre cómo la religión, cuando se convierte en una herramienta de control, transforma el sufrimiento en un espectáculo divino, dejando cicatrices que resuenan por generaciones. Suscríbete si te gustó el video.